Y el día de hoy, 31 de diciembre del año 2023, último día del año, les tengo una palabra profética para cada uno de ustedes. ¿Están listos? Muy bien, entonces abran sus Biblias al Salmo 136. Salmo 136. Esta es, en palabras del apóstol Pedro, la palabra profética más segura que cualquier ser humano puede recibir. La palabra de Dios es, según el apóstol Pablo, el fundamento apostólico y profético sobre el cual Dios lo estableció de manera completa y definitiva para que usted y yo, como la iglesia de Cristo, podamos ser edificados como un edificio espiritual y crecer para exaltar a nuestro Dios. Este es el medio de gracia, la palabra de Dios que tiene en sus manos, que Dios utiliza para salvar a los perdidos, pero también para santificar a los escogidos, como muchos de los que estamos acá. Esta es la palabra de Dios que nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos corrige, nos prepara para estar completos, listos para toda buena obra. Esas buenas obras que ese Dios que nos creó en Cristo como nuevas criaturas, también creó, diseñó, estableció obras con anticipación para que usted y yo anduviésemos en ellas. Este salmo, el Salmo 136, es un salmo precioso que nos ayudará a calibrar nuestra mente, a ajustar nuestra visión este último día del año, para que así podamos agradecer a Dios por la manifestación de ese amor leal que cantábamos hoy, hace unos momentos, del amor leal de Dios para con nuestras vidas durante todo el año 2023. Un año donde sin duda ha habido momentos de alegría y de tristeza, ¿no es cierto? Quizá también momentos de confianza, de desesperación, de angustia, también probablemente de salud, pero también muy probablemente de enfermedad, de prosperidad, de escasez, éxitos, fracasos, pero también un año donde, como siempre, nuestro Dios ha estado sobre su pueblo, sobre nosotros. Su mano poderosa ha estado ahí. Como siempre, Él como soberano ha estado detrás de escena, moviendo los hilos de todas las cosas para llevar a cabo sus propósitos eternos, para gloria de su nombre y para la edificación y el bienestar de sus hijos. Este salmo, hermanos, nos ayudará, escuche bien, a explotar en agradecimiento a Dios cuando salgamos de este lugar. Esa es la oración. Que terminando este salmo, este estudio, salgamos de acá con un corazón rebosante de agradecimiento a Dios por todo su favor, por toda su gracia, todo su amor que hemos disfrutado durante todos y cada uno de los días de este año. Este salmo te va a fortalecer, te va a animar para seguir confiando en el carácter de Dios a partir del día siguiente, del 2024, porque Él seguirá sobre los suyos de una manera especial y particular, sosteniéndote en todo momento. Desde este pasaje, el Salmo 136, escucharemos una orden, un mandato que Dios, el Espíritu, nos da. Den gracias a Dios. Y el Espíritu Santo nos ofrece 4 razones. Este es el bosquejo del estudio esta mañana, del sermón. 4 razones por las que debemos obedecer y agradecer a Dios. 4 razones por las que debemos agradecer a Dios. Número 1, por su carácter. Número 1, por su carácter. Versos del 1 al 3. Número 2, por su creación. Versos del 4 al 9, por su creación. Número 3, por su conquista. Versos del 10 al 22. Por su conquista y por último, por su cuidado. Versos del 23 al 26. Nuevamente 4 razones por las que debemos obedecer y agradecer a Dios por su carácter, su creación, su conquista y su cuidado. Pero antes de comenzar nuestro sermón, vamos a hacer como siempre, ¿verdad? Leer primero la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, un poco diferente a como lo hemos hecho o lo hacemos de manera regular. Cuando yo leo la palabra de Dios y ustedes me siguen con su vista. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera. Yo voy a leer la primera línea del versículo que corresponda y ustedes van a leer la segunda línea de ese versículo. Muy bien.
Yo voy a leer primera línea y ustedes van a leer la segunda línea, ¿verdad? Y este ejercicio lo vamos a hacer así, no porque a mí se me ha ocurrido hacerlo, ¿verdad? Sino porque muy probablemente este salmo pareciera que fue escrito para ser cantado de una manera congregacional, donde el levita principal recitaba o cantaba la primera línea y luego toda la congregación recitaba o cantaba la segunda línea de este pasaje. Pero les voy a pedir incluso que cuando lean la segunda línea van a cambiar la palabra misericordia por amor leal, porque esa es la traducción más precisa del verbo hebreo que está ahí, hesed, amor leal. Muy bien, entonces yo primera línea, ustedes segunda línea, cambiando misericordia por amor leal. Muy bien, entonces vamos a darle la lectura a la palabra de Dios. Presten mucha atención. Den gracias a Yahweh, verso 1 del capítulo 136. Den gracias a Yahweh porque Él es bueno. Den gracias al Dios de los cielos. Den gracias al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Den gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su amor leal. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, tu favor, por tu amor leal, Señor, para con tu pueblo. Gracias por tu carácter inmutable. Gracias por tu fidelidad, tu bondad, tu gracia, tu paciencia, Señor, durante toda nuestra vida y especialmente durante este año 2023. Gracias por Cristo, porque le hemos conocido más y también le hemos amado más en la medida en que le conocemos más. Gracias por su persona, su obra, su cruz, su sangre, su resurrección, porque por medio de Él somos aceptados delante de ti. Concédenos hoy, Señor, por medio de tu Espíritu, iluminación, para que lo que entendemos baje al corazón y salve a alguno entre nosotros. Pero también, Señor, que tu pueblo seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, primera razón por las que debemos obedecer y agradecer a Dios por su carácter. En estos primeros 3 versos, vean sus Biblias, en estos tres primeros versos del Salmo 136, el salmista nos deja ver ahí de manera muy clara que nuestro agradecimiento a Dios debe comenzar y terminar con Dios y con su carácter, y no tanto con lo que recibimos de Él. Y esto es muy importante, hermanos. Nuevamente, nuestro agradecimiento a Dios debe empezar y terminar con Él y con su carácter, y no tanto con lo que recibimos de Él. Vean su Biblia ahí, verso 1. Den gracias, ¿a quién?
a Yahweh, es decir, al Dios eterno. Verso 2, den gracias al Dios de dioses, en otras palabras, al Dios verdadero. Verso 3, den gracias al Señor de señores, es decir, al Dios que es soberano, dueño de todo. Y bajen su vista al 26, den gracias al Dios de los cielos, es decir, den gracias al Dios que creó todo. Y hermanos, es que somos llamados a vivir con un corazón agradecido, fundamentalmente porque conocemos, nos movemos y vivimos para el Dios verdadero. No debemos minimizar esto, ni tampoco debemos olvidar esto. Si debemos estar agradecidos con Dios por algo, es porque le conocemos y le disfrutamos. La mayor gratitud que debe brotar de nuestro corazón es porque poseemos a Dios, toda la Trinidad en nuestras vidas, quien nos ha salvado, preservado y sostenido en todo momento. Y al mismo tiempo somos llamados a agradecer a Dios porque disfrutamos de sus atributos y perfecciones, de lo que cantábamos hace unos momentos. Vean su Biblia nuevamente ahí, verso 1, den gracias a Yahweh. Verso 1, porque Él es bueno, apuntando con esto a su bondad. Y además, versos del 1 al 26 ustedes lo repitieron 26 veces, porque para siempre es su amor leal. Porque para siempre es su amor leal. Nuestro agradecimiento a Dios no debe estar nuevamente centrado mayormente en lo que recibimos de parte de Dios como respuesta a nuestras oraciones, sino en la persona de Dios, en el carácter de Dios, en sus atributos y perfecciones, en que podemos conocerlo y disfrutarlo en nosotros. Somos llamados a estar inmensamente agradecidos porque por pura gracia, por misericordia de Dios, hermanos, estamos en la verdad. No debemos minimizar eso ni olvidarnos. Por pura gracia y misericordia, usted y yo conocemos al Dios verdadero, al único que es un Dios vivo y verdadero. Para la audiencia original, esto debía animarlos a vivir agradecidos por conocer a Yahweh, por haber disfrutado de una relación de pacto con Él durante toda su vida y no estar adorando dioses falsos como Dagón, Balac, Moloc. Y a nosotros esto también debe de alentarnos a expresar nuestra gratitud a Dios todos los días porque le conocemos, porque disfrutamos de su presencia en nuestras vidas, porque le adoramos e incluso porque le servimos muchos de nosotros. Porque no estamos en el error como muchos lo están y lo estuvimos ahí nosotros, adorando vírgenes, santos, mahomas, budas, falsos dioses, falsos cristos, como tristemente hoy lo pueden hacer católicos romanos, musulmanes, budistas, hinduistas. Hermanos, si nosotros podemos conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, es por pura gracia y misericordia. Y eso debe ser motivo para expresar nuestro agradecimiento constante todos los días, porque conocemos al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Y no estamos en el error, sino en la verdad. Por pura gracia, por pura misericordia, somos privilegiados de conocer al Dios verdadero, de adorar al Dios de la Biblia. Ese entendimiento, ese conocimiento debe ser nuestra gasolina, que diariamente, hermanos, nos haga recorrer esas avenidas del agradecimiento al Dios verdadero. Vean nuevamente el verso 1. Al inicio en la Reina Valera dice, alabad a Yahweh, que una mejor traducción sería, den gracias a Yahweh. Y esto no es una sugerencia, hermanos, sino un mandato. No es una sugerencia si quieres o no quieres hacerlo, es un mandato, es una orden, pero es una orden lindísima para nosotros que somos hijos de Dios, para aquellos que nos ha redimido el Señor con su sangre. Es una orden lindísima que con mucho ánimo obedecemos, agradecemos a nuestro Dios. Fue una orden al pueblo de Israel, den gracias a Yahweh. Y esta orden, hermanos, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros hoy, va más allá de ofrecer una simple declaración o una vana repetición como muchos hacen. Lo que se ordena acá es realizar una confesión consciente de agradecimiento a Dios.
escuchen bien, una declaración reflexiva de agradecimiento al Dios de pactos. Porque observen a quién se nos dice que debemos de agradecer. Verso 1, a Yahweh. Y esto es intencional por el salmista, porque le recuerda al pueblo de Israel y nos recuerda a nosotros, por un lado, que esta orden es una orden, un mandato exclusivo para el pueblo de Dios, para aquellos que disfrutan conocer al Dios verdadero, a Yahweh, al Eterno, que pueden disfrutar también de una relación única y especial con este Dios. Pero por otro lado, también se nos recuerda el carácter de Dios. ¿Quién es Él? Él es el autoexistente, autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie. Porque en Éxodo 3:14 se nos dice que el nombre de Dios es yo soy. Porque dice Dios mismo de sí mismo, yo soy el que soy, apuntando con eso a su siempre existencia. Y la razón de nuestro agradecimiento es por su carácter, por sus atributos. Vean nuevamente el verso 1. Den gracias a Yahweh, y aquí viene porque Él es bueno. Debemos dar gracias a Dios porque Él es un Dios profundamente bueno y generoso, aún con personas que hoy lo odian. Él es un Dios profundamente bueno y generoso porque no les aplasta todavía con su ira. Les está permitiendo vivir y disfrutar aún de su creación. Les está orillando a conocerle. Les está permitiendo escuchar su evangelio día tras día a muchos de ellos. Y eso solamente lo hace un Dios de gracia, un Dios bondadoso, un Dios paciente. Y hermanos, presten mucha atención. Muy importante, porque acá nos equivocamos mucho todos, diciendo que Dios es bueno solo cuando desde nuestra óptica nos sucede algo bueno. Pero cuando estamos pasando por dificultades o problemas, se nos olvida decir, expresar que Dios es bueno, ¿no es cierto? Es en lo último que pensamos. Pero hermanos, Dios es bueno no porque tú o yo o cualquier persona lo diga en función a cierto estándar o cierto acto que Él hace. No, no es así. Dios es bueno porque es parte de su carácter. Es uno de sus atributos o perfecciones. Es parte de su misma esencia o carácter. Él es la suma de toda bondad. Él es el mismo estándar de la bondad. Él es la fuente de toda bondad. Él es bueno. Él es bueno. Y hermanos, Dios mismo es el mayor bien que tú y yo podemos recibir. Dios mismo, nuevamente, es el mayor bien que tú y yo y cualquier persona que vive en este mundo, porque Él ha decidido que viva en este mundo y disfrute de su mundo, puede recibir. No es la vida, no es la salud, no es el dinero, no es una iglesia, incluso no es un ministerio. El mayor bien que podemos recibir y por el cual debemos agradecer, hermanos, es Dios mismo. Dios mismo. Job lo entendió muy bien, porque después que Dios permite que Satanás ahí le quite todos sus bienes, incluyendo sus hijos, Job confiesa, Yahweh dio, Yahweh quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. ¿Por qué? Porque él sabía que poseía el mayor bien en su vida. Y aunque le hubieran quitado todos sus bienes, que así fue, y le quitaron a sus hijos, que así fue, él pudo decir, sea el nombre de Dios bendito, porque el mayor bien que yo puedo tener, disfrutar, es a Dios mismo. Más tarde, incluso cuando Dios permite nuevamente que Satanás lastime a Job con una enfermedad en esa época incurable, Job dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Jamás él fue en contra de Dios. Jamás le dio la espalda. ¿Por qué? Porque entendió su mayor bien es Dios mismo. Es Dios mismo. El mismo Pablo en el Nuevo Testamento lo asimiló cuando rogó a Dios 3 veces que le quitara ¿qué? Un aguijón en su carne, ¿verdad? Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Y qué hace Pablo? ¿Se tira al piso? Pues no, ¿verdad? No, porque él conoce a su Dios.
entiende su carácter, sus perfecciones, sus atributos, sabe que Él es el soberano, que actúa todo para su bien, para el bien de sus hijos, para su gloria. ¿Y qué dice Pablo? Por eso me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y el salmista nos dice ahí en el verso 1, bajen su vista, den gracias a Yahweh porque Él es bueno. Un atributo de Dios que se repite a lo largo de todas las escrituras. Vamos a ver nada más el Salterio, ahí el libro de los Salmos. Observen el Salmo 25, verso 8. Salmo 25, verso 8 dice, bueno y recto es Yahweh. Por tanto, Él, observen, por tanto, por eso, porque bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Precioso, ¿verdad? Nuestro Dios, maravilloso. Y lo vamos a ver más tarde al comprender un poco, recordar un poco el amor, la clase de amor que Él tiene. Pero observen nuevamente ahí, bueno y recto es Yahweh, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Capítulo 31, verso 19, observen ahí, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Capítulo 34, verso 8, estamos en los Salmos, capítulo 34, verso 8, lindísimo verso, gustad y ved, qué bueno es Yahweh, dichoso el hombre que confía en Él. Claro, ¿quién no va a ser dichoso al confiar en este Dios tan bueno, tan paciente, tan maravilloso, misericordioso? Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5. Dice ahí, porque Yahweh es bueno, para siempre es su amor leal y su verdad por todas las generaciones. Salmo 145, verso 9, dice ahí, bueno es Yahweh para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y nuevamente solo hemos estado citando y hemos ido al libro de los Salmos, pero la Biblia está llena, saturada de esta gran verdad, que Dios es un Dios bueno, que muestra su gracia, su favor, de manera general, su gracia común sobre todos, pero de manera particular y específica sobre los suyos. Un amor leal impresionante. Y nosotros somos llamados a dar gracias a Dios. Salmo 136, regresen ahí, porque Él es bueno. Pero además, segunda línea, porque para siempre es su amor leal. Porque su amor leal no tiene fin. Es un amor eterno que solo puede ser ofrecido por Dios de manera particular a aquellos que forman parte de su pueblo y a nadie más. Esta clase de amor que se nos describe aquí o se nos señala 26 veces, solamente puede ser ofrecido por el Dios verdadero a aquellos que son su pueblo verdaderamente. Y es un amor eterno, es un amor exclusivo. No es para todos, es exclusivo. Es para algunos, para los que Dios ha elegido derramar de su amor. Y es un amor, lo vamos a ver, incondicional, inquebrantable, eterno. Es un amor leal de Dios, ofrecido a ciertas personas, no porque lo merezcan, no es así, sino porque Dios decidió derramarlo sobre sus vidas. Efesios 1, del 4 al 5, ahí podemos observar que este amor leal es soberano y electivo de Dios. Juan 15, 13, ahí podemos notar que este amor leal es sacrificial de parte de Dios. Romanos 5, 8 y Efesios 2, del 4 al 5, ahí podemos notar que este amor leal es inmerecido y además es ofrecido por Dios a algunos. En Romanos 8, 35 al 39 podemos disfrutar que este amor leal es indestructible de parte de Dios. Y Lamentaciones 3, del 21 al 23, podemos ahí observar que este amor leal es eterno de Dios. No es de que tiene amor un día y al día siguiente pues se agota, disminuye, varía o se termina. No, es un amor eterno. Este amor leal que Dios ofrece a los suyos. Y el salmista nos dice, den gracias a Yahweh porque Él es bueno y porque su amor leal, hermanos, no tiene fin. No tiene fin.
Confiesen, es como si estuviera diciendo, confiesen un agradecimiento reflexivo, consciente, pensado a Dios por su amor leal que has disfrutado. Pero ahora vean el verso 2. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su amor leal. Es decir, expresen su gratitud al único Dios verdadero. Cuando dice ahí al Dios de dioses, no es que sea un Dios entre los demás dioses, no, es el único Dios verdadero. Esa es la idea cuando señala ahí al Dios de los dioses. Expresa tu gratitud al único Dios verdadero. Contrastándolo con todos esos dioses falsos que incluso acaba de señalar en el 135. Observen ahí, 135, versos del 15 en adelante, dice ahí, los ídolos de las naciones, hablando de esos otros dioses, dioses falsos, que no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, dioses falsos, dioses creados por los hombres. Observen ahí, los ídolos de las naciones son ¿qué? Plata y oro. Y notable, ¿verdad? Lo más valioso que es para nosotros, ¿verdad? Es nada delante de Dios. Son dioses creados, falsos y con la falsa provisión que nosotros podemos reconocer como lo mejor en nuestras vidas. Estos ídolos de las naciones, falsos, dioses falsos, son plata y oro, obra, observe ahí, obra de manos de hombres. Verso 16, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Y observen el 18, impresionante, este es Dios hablando por medio del salmista. Y semejante a ellos son los que los hacen. ¿En qué sentido? En que están muertos espiritualmente. Tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, boca y no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos, observen ahí, todos los que en ellos confían. Esta es palabra de Dios para nosotros. Y el salmista nos dice en el verso 2, alaben al Dios verdadero. Den gracias al Dios verdadero porque para siempre es su misericordia. Verso 3, den gracias al Señor de señores porque para siempre es su amor leal. En otras palabras, den gracias a este Dios verdadero que es también el Dios soberano y dueño de todo y de todos. No sé si están notando, ¿verdad? Pero el salmista se está centrando en ¿qué? Agradecer a quién, a Dios, ¿por qué? Por su carácter, por su persona. Empezamos diciendo eso, ¿no es cierto? Mayormente nuestro agradecimiento a Dios debe ser porque le conocemos. Conocemos su carácter, sus atributos, sus perfecciones y le disfrutamos, hermanos. Den gracias al soberano, es lo que está diciendo, al dueño de todos, al que hace, según Pablo ahí en Efesios 1:11, al que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué hace esto? Nos preguntamos. Observen su Biblia, verso 3, segunda línea. Porque para siempre es su amor leal. Todo esto es la primera razón por la cual debemos obedecer y agradecer a Dios por su carácter. Pero veamos la segunda razón, por su creación, versos del 4 al 9. Y acá se nos comienza a describir de manera muy específica cómo es que Dios ha mostrado su bien hacia su pueblo. Lo ha hecho por medio de su creación. Vean el verso 4. Se nos sigue ordenando implícitamente, den gracias. Pero ahora al único, observen el verso 4, ahí sus Biblias, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su amor leal. Ahora, ¿cuáles serán estas maravillas? ¿Qué piensan? No son las que se nos ocurran a nosotros, ¿verdad? Alguno puede decir una cosa, otro otra cosa, pero lo que queremos saber es lo que se está refiriendo el autor, ¿verdad? Y para eso tenemos que ir ¿a dónde? Ahí, al contexto, ¿verdad? Al contexto, entonces, ¿cuáles serán esas maravillas? El salmista nos lo revela.
mediante el uso de paralelismos, muy usado en la poesía hebrea. Observen ahí los paralelismos en los versos 5, 6, 7, 8 y 9. Los cielos, verso 5. Verso 6, la tierra. Verso 7, las grandes lumbreras. Verso 8, el sol. Verso 9, la luna y las estrellas. Entonces las maravillas de Dios, del Dios verdadero, representa todo lo que Él creó. Todo lo que Él creó. Nuestro Dios como el más grande artista y su creación como la mayor obra de arte, con sus cielos y estrellas, con su luna, su sol, sus montañas, sus animales, vegetación, lluvias, nieve, estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Todo lo creado debe asombrarnos intensamente y ocasionar en nosotros un agradecimiento constante a Dios. Esa es la idea en estos versos. Se nos dice, observen ahí verso 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su amor leal. Verso 5, al que hizo los cielos con entendimiento. ¿Qué es eso? Con inteligencia. Al que hizo los cielos con inteligencia, porque para siempre es su amor leal. Verso 6, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su amor leal. 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su amor leal. ¿Cuáles grandes lumbreras? Verso 8 y 9, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su amor leal. Verso 9, la luna y las estrellas para que señorease en la noche, porque para siempre es su amor leal. Somos llamados a dar gracias a nuestro Dios único y verdadero, soberano, dueño de todo, creador de todo, porque hermanos, además de permitirnos conocerle a Él, al Dios verdadero, estar en la verdad y no estar en el error, adorando dioses falsos, además de eso, hermanos, nos permite disfrutar de lo que Él creó. Bellísimo. Disfrutar del sol, como les mencionaba, de la luna, las estrellas, los cielos, las montañas, aquí tan lindas, ¿verdad? En Monterrey. Observamos, salimos a la calle, observamos las montañas lindísimas, la vegetación, los animales. Quizá algunos ahí tienen perritos, gatos, no sé, pero podemos disfrutar de la creación de Dios. Y todo eso es por el amor leal de Dios para con los suyos. Aunque es una gracia común, general de Dios, porque en general le permite disfrutar eso a todo mundo, pero de manera especial y particular a nosotros, sus hijos, nos permite disfrutar de Él como creador de su creación y de todo lo que Él diseñó en función a esa creación. Debido al amor leal de Dios para con su pueblo, Él nos creó, Él nos salvó y nos permite disfrutar de su creación. Y debido a que nos ilumina, hermanos, con su Espíritu, lo sabemos, debido a que nos ilumina con su Espíritu, Él nos concede entender y vivir en su mundo conforme a su diseño. No nada más nos deja vivir en su mundo, sino con su Espíritu, iluminando nuestra mente y nuestro corazón, nos da entendimiento para que esa lectura de su palabra baje a nuestro corazón y entonces sepamos, conozcamos cuál es el diseño de Dios para todo y entonces podamos disfrutar, vivir aquí en su creación conforme a su diseño para su gloria y para nuestro bien. No andamos pensando, actuando como lo hacíamos en el pasado, ¿verdad? Y como hoy lo hacen muchos inconversos que observan los cielos y en lugar de buscar y agradecer al Dios verdadero, lo que hacen es suprimir, contener la verdad con su pecado. En lugar de agradecer a Dios, son malagradecidos y jamás agradecen a Dios. Es más, nunca le adoran e inventan dioses. Esa es la realidad de Romanos 1. Buscando respuestas en cualquier lugar, cualquier filosofía, cualquier persona, cualquier tradición, cualquier religión, menos en Dios, menos en su palabra. Pero nosotros no andamos así, andábamos así, pero ya no andamos así como ellos. No creemos como ellos, pensando que el mundo fue creado por la evolución, ¿verdad? O por una explosión, una teoría, el Big Bang. No creemos eso. No afirmamos los matrimonios entre personas del mismo sexo, no. O incluso la posibilidad de divorcios por cualquier causa, no, porque ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios. No justificamos como algo normal el homosexualismo o el lesbianismo. No lo hacemos porque Dios no lo hace.
No creemos como pueblo de Dios que cualquier religión te lleva al cielo. No. Afirmamos y creemos en lo que Dios, el Dios de la Biblia, en su palabra ha revelado. Y eso lo afirmamos y lo creemos por pura gracia, por pura misericordia. Porque Dios tuvo a bien rescatarnos de nuestros delitos y pecados, que de tal forma que abriera nuestros ojos y nosotros removiéramos toda práctica pecaminosa, abandonáramos toda situación que le deshonra. Pero eso es solamente por pura gracia y misericordia de Dios. Debemos dar gracias a Dios porque podemos conocer y entender su carácter, disfrutarlo a Él. Y además porque podemos disfrutar de su creación, hermanos. Piense por un momento. Pensemos por un momento como hijos de Dios, ya salvados. ¿Cuántas veces estamos caminando en contra del diseño de Dios, viviendo en su mundo, aún y a pesar de que somos salvos? En todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la educación de nuestros hijos, en nuestro trabajo, en cualquier cosa y ámbito, aún salvados, a veces vamos en contra del diseño de Dios. Pero hermanos, este debe ser un recordatorio para abrazar a Dios y todo el consejo de Dios y caminar conforme a ese diseño para agradarle, adorarle y servirle, expresando continuamente el agradecimiento a Dios por la manifestación de su amor leal a nuestras vidas. Ahora entremos en el tercer punto. Demos gracias por su conquista. El autor nos ha dicho que debemos de dar gracias a Dios porque nos concede disfrutarlo a Él, su carácter, su presencia y además también su creación, su diseño. Pero ahora en esta sección nos manda agradecer a Dios por su intervención, escuchen bien, por su intervención en el pasado. Le recuerda a Israel, recuerda lo que Dios hizo en el pasado, cómo Él conquistó batallas por ti, cómo Él mató reyes, cómo lo hizo todo eso, porque Él quiso y porque te ama, porque tiene un amor inquebrantable hacia ti. Hermanos, recordar el Dios que tenemos y podemos disfrutar hoy nos debe motivar a expresar nuestro agradecimiento a Dios, pero también recordar, aprovechar este último día del año, recordar lo que Dios hizo en el pasado a nuestro favor, debe impulsarnos a agradecer todos los días a Dios, todos los días a Dios. En estos versos del 10 al 22, el salmista les recuerda a los israelitas de las conquistas, de las victorias que Dios logró a su favor en el pasado. Observen ahí el verso 10. Den gracias, implícito, al que hirió. Observen ahí el tiempo de ese verbo, ¿verdad? Hirió en tiempo pasado, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Les está recordando, ¿verdad? El favor de Dios, el amor leal de Dios manifestado, conquistando reyes. Dice ahí, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Un hecho histórico que sucedió cuando Dios envió la 10ª plaga, ¿verdad? Y mató a todos los primogénitos de los egipcios para así liberar Yahweh a su pueblo de la esclavitud. ¿Por qué hizo esto? Dios, observen el 10, segunda línea. ¿Por qué lo hizo? Porque para siempre es su amor leal. Porque Éxodo 6:7, ahí tenemos que Dios soberanamente toma a Israel como su pueblo y les concede el privilegio de ser su Dios. Porque para siempre es su amor leal. Ese es el cuidado, hermanos, que tiene Dios de su pueblo. Observen el 10 nuevamente, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Ese es el cuidado que tiene Dios de su pueblo. Algunas veces hace sufrir, como acá, hasta la muerte a los que lastiman a su pueblo. Eso sucede. Ese es el Dios que tenemos, es el carácter de nuestro Dios. Aunque también, recordando el carácter de Dios amoroso, muchas veces disciplina de manera muy fuerte a sus hijos. Lo sabemos. Hasta incluso llevarlos a la muerte para proteger sus vidas. Pero acá el punto es que gracias al amor leal de Dios a Israel,
expresaba en el pasado, matando a los primogénitos allí en Egipto, lo hizo para que Faraón los liberara de la esclavitud. Y eso debía ser un recordatorio y un motivo para que ellos cantaran, obedecieran, agradecieran a Dios por su favor. Vean cómo se repite esto ahí en el verso 11, esta idea con el paralelismo. Den gracias al que sacó, otra vez pasado, ¿verdad? Al que sacó a Israel de en medio de ellos. ¿De quién es? Verso 10, de Egipto, ¿verdad? Y todo otra vez para que no se olvide, porque para siempre es su amor leal. Ahora, ¿cómo es que Dios sacó a Israel de su esclavitud? Vean el verso 12. Con mano fuerte y brazo extendido. Y así lo predijo Dios. Éxodo 6, capítulo 6, verso 1. Yahweh le dice a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas. Y escuchen, observen cómo es yo, ¿verdad? Diciendo Yahweh, yo. No son ustedes. Yo haré esto, yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo os libraré de su servidumbre, yo os redimiré. Y aquí está nuevamente: con brazo extendido y con juicios grandes. Y así sucedió, ¿no es cierto? Dios habla: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, con brazo fuerte, mano extendida. Y lo sabemos, sucede. Yahweh envía, ¿cuántas plagas? 10 plagas, mandó sangre, ranas, piojos, moscas, todo feo, ¿verdad? Tantas cosas, muerte al ganado, úlceras, granizos, langostas, tinieblas, por último muerte a los primogénitos, y Faraón dice: basta, váyanse de aquí. El brazo fuerte de Dios sobre los suyos, conquistando a favor de los suyos. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque para siempre es su amor leal. Pero no los sacó de Egipto para luego abandonarlos, ¿verdad? No fue así. Siempre estuvo con ellos. Noten ahora el verso 13. Al que dividió, pasado, nuevamente. Recuerden, al que dividió el mar rojo en partes. No fue Moisés, finalmente. Fue Dios detrás de escena, poderoso, como poderoso gigante, protegiendo a su pueblo. Al que dividió el mar rojo en partes. ¿Por qué? Porque para siempre es su amor leal. Después que Dios redime a Israel de su esclavitud en Egipto, con mano fuerte, con brazo extendido, con plagas, y que van camino a la tierra prometida, pues resulta que se enfrentan a una gran pared de agua, ¿verdad? Y no hay para dónde hacerse. La gran dificultad del Mar Rojo, pero nuevamente Dios interviene. Su favor viene de manera especial y particular con su pueblo, y noten verso 14, hizo pasar a Israel en medio de él. No murió una sola persona en ese trayecto. ¿Por qué? Porque para siempre es el amor leal de Dios. Hizo pasar a Israel de en medio del Mar Rojo, porque para siempre es el amor leal para con los suyos. Un amor leal de Dios que es protector, hermanos. Un amor, nuevamente, un amor leal de Dios que es un amor protector, que es exclusivo para con su pueblo. No todo el mundo puede recibir esta clase de amor. Solo los que Él escoge para sí mismo. Solo los que, sin merecerlo, por pura gracia, son receptores de este amor. Pero además, este amor leal no solamente es protector, sino también es vengador. Porque ahora vean el verso 15, arrojó. ¿A quién? A Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. ¿Por qué? Es enfático. Porque para siempre es su amor leal. Un amor leal para con Israel, por un lado que es protector, pero también que mata a sus enemigos si es necesario y si es la voluntad de Dios. Pero ahora vean el verso 16, porque el amor leal de Dios no solo es una expresión, sino representa una acción. Verso 16,
pastoreó a su pueblo, noten ahí dónde, por el desierto. ¿Por qué? Porque para siempre es su amor leal. El amor leal de Dios para con los suyos, hermanos, no solo es una confesión de Dios. Nuevamente, el amor leal de Dios para con los suyos no solamente es una confesión de Dios de sí, los amo. No, es una acción también, una manifestación visible y palpable de su amor, aún en los lugares más desérticos. Esa es la idea. ¿Cómo era el lugar donde Dios pastoreó a Israel? Desértico. No había nada ni nadie. ¿Quién les pudiera asistir? ¿Quién les pudiera ayudar? Pero ahí, en esos lugares donde no hay nada, donde no hay respuesta, donde no hay solución, está Dios. Y especialmente está para con su pueblo. Porque Dios es un Dios inmutable, que no cambia, y su amor es inmutable, es eterno. Y Dios estuvo ahí listo con Israel para pastorearlos, para salvarlos, para incluso disciplinarlos, juzgarlos, pero incluso también con nosotros está de la misma manera, en los lugares más desérticos, en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Ahí está Dios contigo. Si tú eres su hijo o su hija, puedes saber que Él te sostiene, que Él te preserva, que Él está guiándote, que Él está cuidándote, que Él, si es necesario, hará lo que sea necesario para proteger tu vida, para guardarte, incluso trayendo juicio a otras personas, en otros lugares, si es necesario y si es la voluntad de Dios. Pero lo más importante no es eso, sino que Dios está ahí listo para pastorear a los suyos. El salmista ha sido claro. Dios los ayudó en el pasado y les dio la victoria. Verso 10, Yahweh mató a los primogénitos de Egipto. Versos 11 y 12, Dios sacó con plagas a Israel de Egipto. Verso 13, el Señor dividió el mar rojo y mató a los egipcios. Pero también, verso 15, pastoreó a su pueblo por el desierto. Les dio agua de una piedra, de un lugar impensable. Les dio agua de una piedra. Les dio alimento del cielo, maná del cielo. Es más, les dio hasta cuando ellos decían, necesitamos carne y queremos volver a Egipto. Dios en su misericordia y su gracia hace llegar codornices, ¿verdad? Y les da y les alimenta. Ese es el Dios de gracia, de favor, el gran pastor, príncipe de los pastores, que tiene cuidado de los suyos. ¿Por qué lo hizo? Porque para siempre es su amor leal. Bellísimo recordar las victorias que Dios les dio y traer a su memoria el cuidado que Dios les concedió. Debió motivar al pueblo de Israel a dar gracias a Dios, hermanos, por su bondad. Recordar nuevamente, traer a su memoria todo el favor de Dios, toda la gracia de Dios que recibieron por décadas. Debió motivarlos a ofrecer agradecimiento a Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. En este 31 de diciembre del año 2023, recordar primero y principalmente de dónde nos sacó Dios, de su propia ira a salvarnos, debe ser un motivo de agradecimiento. Pero segundo también, recordar cómo en todo el año ha sido nuestro protector, ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro sustentador. No nos ha consumido con su ira. Si tú no has venido a la fe, Dios no te ha consumido con su ira. Te da oportunidades diarias, continuas. A lo mejor vives en una casa con familia de padres creyentes y tú no has decidido, no sigues ahí viviendo tu vida y en contra de Dios. Dios te concede seguir y esa gracia de estar en una familia que conoce al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de gracia que tenemos. El Dios de bondad que está listo para salvar. Así como nos salvó a nosotros un momento de nuestra historia. Recordar la bondad de Dios en el pasado, hermanos, debe motivarnos a ofrecer no un simple agradecimiento, vana repetición, sino una cascada de agradecimiento, minutos de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho. Probablemente, piensen por un momento, probablemente durante el año, quizá algunos, estuvimos ahí tentados a tirar la toalla, ¿verdad? Quizá
alguno sufrió circunstancias muy tristes, a lo mejor la pérdida de un ser querido, o no sé, quizá la pérdida de un empleo, la traición de amigos, no sé, quizá también su propio pecado lo estuvo ahí atacando su carne, consumiendo, ¿verdad? De tal forma que se veía perdido, ¿verdad? Pero ahí, en ese momento, Dios nos sostuvo. Y si estamos aquí, si hoy estamos aquí en este día, en este último día del año, es por la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor leal de Dios. El Señor, como nuestro buen pastor, muchos podemos decirlo, el Señor, como nuestro buen pastor, nos hizo descansar en pastos verdes, ¿no es cierto? Nos pastoreó en las aguas profundas de su palabra. Y ahí encontramos consuelo, porque Él con su palabra confortó nuestra alma. Y aún en los lugares más desérticos, que incluso los estés pasando hoy todavía, pero aún en lugares más desérticos, donde no veíamos la solución, como no la veía el pueblo de Israel en el desierto, en el momento preciso y adecuado, no antes ni después, sino cuando nuestro sabio Dios quiso hacerlo, vimos su brazo interviniendo a nuestro favor para darnos la victoria. Y esto debe ser un motivo de agradecimiento a Dios. Pero observen 17, 18, 19 y 20. Ahí observamos que Dios conquista a reyes cananitas a favor de su pueblo. Noten ahí, comenzando en el 17, al que hirió, pasado, a grandes reyes. ¿Por qué? Porque para siempre es su amor leal. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su amor leal. ¿Cuáles son esos reyes poderosos? Los que se describen, más tarde puede verlo ahí en Números 21, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su amor leal. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su amor leal. Es claro, si Israel venció a estos reyes poderosos, no lo hizo por su destreza militar, ¿verdad? ¿Cuál destreza? Si no eran expertos en guerra ni en armas, eran expertos en tierra, ¿verdad? ¿Vieron ahí por cuántos años la tierra en el desierto? 40 años, ¿verdad? ¿Expertos militares? No. Si vencieron a estos reyes poderosos fue porque ese Dios bueno, ese Dios que tiene un amor leal para con los suyos, les dio la victoria. De hecho, si recordamos la primer gran victoria que Dios le da al pueblo de Israel una vez que entra a la tierra prometida y que vence a Jericó, ¿verdad? Lo hace porque, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Hacen algo curioso ellos y Dios les da la victoria, pero antes ven una visión ahí con el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh con una espada desenvainada, dando a entender que la victoria que estaban por tener era hecha ¿por quién? Por Dios, por Dios. No fue por ellos, sino por el ángel de Yahweh, que era nada más y nada menos que nuestro Cristo preencarnado. ¿Por qué fue que lo hizo así? Porque su amor leal es para siempre. Y Dios, como conquistador, no solo mata reyes, sino además obtiene un gran botín que lo da a aquellos que son su pueblo. Observen versos 21 y 22. Y dio la tierra de ellos. Como gran conquistador aplasta a los reyes, quita su tierra, quita ese gran botín y lo entrega a sus herederos. Y dio la tierra de ellos, de los reyes derrotados, ¿verdad? Canaán, la tierra prometida, en heredad. ¿Por qué? Porque para siempre es su amor leal. Verso 22, en heredad, ¿a quién la dio? A Israel, su siervo. ¿Por qué lo hace? Porque Israel y no los cananitas son los que disfrutan del amor leal de Dios para siempre. Su carácter, su creación, su conquista son razones por las que debemos obedecer y agradecer a Dios. Pero ahora su cuidado, último punto. El salmista comienza esta sección recordándole a Israel, hermanos, que Dios se acuerda de ellos. Lindísimo. Y también hace lo mismo para con nosotros. Nos recuerda que Dios se acuerda de nosotros. El Dios verdadero,
que es creador de todo, que no necesita de nada ni de nadie, ni de nosotros, ni de nadie, absolutamente nada, autoexistente, el dueño de todo, creador de todo, este Dios. No solo como poderoso gigante conquista reyes y le da la victoria a su pueblo, sino además también como paciente guardián les cuida y les protege. ¿Quién no quiere tener a este Dios? Te pregunto, ¿no quieres tener a este Dios? ¿No deseas realmente tener a este Dios? ¿Disfrutar de su amor leal? Solamente una persona que tiene una ceguera espiritual no puede alcanzar a comprender todo este favor, gracia, misericordia, amor que Dios derrama para los que vienen a Él, para los que disfrutan de una relación con Él, abandonan su pecado y creen en su Hijo, en su Mesías. Vean el verso 23, Él es, haciendo un énfasis, Él es el que en nuestro abatimiento, es decir, en nuestro estado más bajo, en el calabozo de la humillación, estando ahí, dice el salmista, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. ¿Por qué lo hizo? Porque para siempre es su amor leal. El salmista les recuerda cómo es que Dios se acuerda de ellos cuando pareciera que nadie se acuerda de ellos. Cuando están en los problemas más profundos, en las corrientes más adversas, en los abismos más profundos, humillantes y vergonzosos, Dios no los abandona. Dios está ahí. Dios no los deja para siempre, sino que interviene en el momento adecuado y los rescata. Porque, hermanos, a todos los que Dios recuerda, también Dios rescata. A todos los que Dios recuerda, también Dios rescata. No necesariamente de situaciones físicas, aunque aquí sí sucedió, ¿verdad? Pero de mayor importancia y trascendencia, Dios libera a su pueblo de sus enemigos espirituales, de su propia carne, de el mundo y las filosofías del mundo, de Satanás mismo. Dios los cuida, los protege, porque para siempre es su amor leal. Dios nos guarda de caer en la apostasía, si somos suyos. Dios nos guarda de abandonar la fe, de ser desviados de la verdad, de ir para allá y para acá con vientos de doctrinas. Dios nos guarda en el hueco de su mano. Dios nos guarda bajo sus alas, porque, hermanos, ahí hay seguridad. Ahí hay seguridad. Ahí hay consuelo. Ahí hay protección. ¿Por qué lo hace? Porque para siempre es su amor leal. A todos los que Dios recuerda, también Dios rescata. Vean el verso 24. Nos rescató, o literalmente nos arrancó. Esa es la idea. Nos arrancó, ¿de dónde? De nuestros enemigos. Es como cuando un padre arranca a su hijo de cualquier peligro. Cuando están a punto de atropellarlo y le jala el brazo, ¿verdad? O cuando, no sé, un animal ahí está merodeando su vida, un bebé pequeño o algo se le va a caer de encima y el papá corre y lo arranca, lo quita del peligro. Así es Dios para con los suyos, pero de una manera más especial, más poderosa, con mayor trascendencia es con los suyos. Los arranca, los libera de las opresiones del diablo, de cualquier demonio, incluso de su batalla con la carne, con el mundo y las filosofías. Dios los guarda, los protege. Ese es el Dios que ofrece el amor leal para con los suyos. ¿Quién no quiere ese amor leal? ¿Quién no quiere disfrutar de eso? ¿Quién no agradece eso? ¿Por qué razón hace esto? ¿Porque lo merecían? ¿Porque eran muy obedientes los israelitas? No, ¿verdad? No. ¿O porque eran fáciles de amar? Menos, ¿verdad? Pues tampoco nosotros. Lo hizo porque para siempre es su amor leal. En Deuteronomio 7 se nos dice que Yahweh escogió a Israel como su pueblo, no porque Israel eran mejores que las demás naciones. De hecho, nos dice ahí que eran insignificantes, no eran nada.
Pero Yahweh los escogió porque quiso amarlos. Los escogió porque Él quiso amarlos y quiso guardar su juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo mismo sucede con nosotros, su iglesia. Así como Israel disfruta el amor de Dios sin merecerlo, nosotros, su iglesia, también gozamos del amor de Dios sin merecerlo, hermanos. Así como Israel, también nosotros, sin merecerlo, por pura gracia y misericordia, disfrutamos de su amor leal. Efesios 2 del 4 al 5 nos dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque aún estando en nuestros pecados muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. El amor, escuchen bien, hermanos, el amor leal de Dios para con su pueblo es mucho más, escuchen bien, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y también nosotros los casados. El amor leal de Dios para con su pueblo, que por cierto estamos llamados a imitar. El amor leal de Dios para con su pueblo es mucho más que un simple romance por atracción visual. Es mucho más que eso. Porque eso, amar por una atracción visual, sería meritorio. Ya que tú amas a quien te atrae físicamente o incluso a quien te hace un bien. Pero esa no es la clase de amor que Dios ofrece y que da a su pueblo. El amor leal de Dios ama fielmente, profundamente, permanentemente a personas que no merecemos ser amadas, sino despreciadas, olvidadas, pero que Dios decide de manera electiva y volitiva amar para siempre. El amor leal de Dios para con su pueblo no depende de su pueblo, ni se mantiene en base a los méritos o fallas de su pueblo. Así que olvídate ya del legalismo. El amor de Dios para con su pueblo es puro porque proviene de Él. Es incondicional, es inquebrantable, porque Él y solo Él es quien decide otorgarlo y quien decide mantenerlo para siempre, sin condiciones y sin requerimientos para algunos. El amor leal de Dios para con los suyos es perfecto. Nunca disminuye, nunca varía, nunca se reduce, nunca se altera. ¿Por qué? Porque no está sustentado en las personas, en las circunstancias, en el mundo, sino que está sustentado en su carácter. Porque Él ha dicho, yo voy a amar a él, a ella. Por eso es un amor inquebrantable. Por eso nada ni nadie nos puede separar, como dice Pablo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un amor inquebrantable. Y para entender esa clase de amor que Dios tiene con su pueblo, Dios mismo lo ilustró con un personaje, y gracias a Dios que no estuvimos ahí los hombres. Pero cuando le dice a Oseas, en Oseas 1:2, ve y cásate con una mujer fornicaria que además tiene hijos de fornicación. Y ámala para siempre, aun y cuando ella siga pecando contra ti. Esa es la clase de amor que tiene Dios para con cualquier persona. Porque todos nacimos depravados, en una condición de depravación total. Pero así nos amó Dios y así nos sigue amando Dios. Y el salmista añade ahora que aquellos por los que Dios conquista sus victorias también los alimenta. Verso 25, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su amor leal. El amor leal, hermanos, el amor leal de Dios para con su pueblo indirectamente otorga ciertos beneficios a todos. Porque observen ahí, Él da alimento a todo ser viviente, y para alimentar a los suyos dentro de un mundo, pues alimenta naciones, ciudades, países. Concede que haya alimento. Dentro de ese amor leal que disfrutan aquellos que también poseen y disfrutan de la gracia salvífica, lo hacen también en un sentido los que no conocen a Dios, disfrutando su gracia general. Finalmente, verso 26 termina como empezó. Nos ordena que nuestro agradecimiento a Dios debe estar centrado en Dios y en su carácter, y no tanto en lo que recibimos de Él. Y este recordatorio es de mucha ayuda.
porque esto nos hace agradecer todos los días a Dios. Todos los días. Y decir todos los días, Dios es bueno. Aunque esté enfermo, aunque esté a punto de morir, aunque mi papá y mi mamá se murieron, aunque perdí mi empleo, Dios es bueno. Porque es bueno, ya que ese es su carácter. Esto me fortalece, me anima a seguir creyendo en Él, porque Él está detrás de escena permitiendo todo, moviendo los hilos para su gloria y para nuestro bien. Vean su Biblia, verso 26, den gracias al Dios de los cielos. Es decir, al Dios que hizo los cielos y que tiene en el trono, que tiene en los cielos su trono. Al Dios que guarda su pacto, que es creador, redentor, libertador, protector, proveedor. Den gracias a este Dios, al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Noten ahí, verso 26, segunda línea, porque para siempre es su amor leal. Hermanos, todo este Salmo 136 fue un mandato tan lindo para el pueblo de Israel que lo convirtieron en un canto congregacional, que lo entonaban de forma alternada, pareciera. Fue tan lindo que lo hicieron así y lo hacían en comunidad, agradeciendo a Dios profundamente por su amor leal. Y en este cierre de año, aunque no solo hoy, sino todos nuestros días que el Señor nos permita vivir, oro que también nosotros, la iglesia de Jesucristo, a quienes Él compró con su sangre, por implicación también debamos y nos impulse a agradecer a Dios por su amor leal derramado a nuestras vidas. Hermanos, debemos de dar gracias a Dios porque Él es bueno. Ese es su carácter, es uno de sus atributos. Debemos dar gracias a Dios, nos ha dicho el salmista, porque Él ha abierto nuestros ojos para conocerle y adorarle a Él, estar en la verdad y en el verdadero, en Dios y en Jesucristo su Hijo, el Señor y Salvador. No en el error, no en la mentira, no en ídolos, no en falsos dioses. Debemos dar gracias a Dios porque Él es el dueño de todo y nos permite vivir en su creación, disfrutar de su diseño. Debemos dar gracias a Dios porque Él se acuerda de nosotros, conquista nuestras batallas y también nos da la victoria. Nos consuela, nos protege. Nunca se olvida de nosotros, aunque nosotros nos olvidamos de Él. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos sostiene. Nos provee el alimento físico, pero de mayor importancia, hermanos, nos provee una iglesia. Nos provee el alimento espiritual, nos provee su palabra profética, esta sí, ¿verdad? No la que ustedes pensaron que les iba a dar al principio. Nos da su palabra, la palabra profética para alimentarnos, para crecer como edificio espiritual, para madurar, para ser santificados, para estar enteramente preparados para toda buena obra, para presentar defensa, para honrar a nuestro Dios. Debemos dar gracias a Dios por el alimento espiritual. Debemos dar gracias a Dios porque Él es fiel, Él nunca nos falla. Porque su amor leal es indestructible. Demos gracias a Dios por su carácter, su creación, su conquista, su cuidado. Todo a favor nuestro porque para siempre es su amor leal para con su pueblo. Y si tú no has disfrutado esta clase de amor, si no conoces a este Dios, el Dios de la Biblia, no el inventado por alguna tradición, alguna religión, alguna idea, sino al Dios de la Biblia, hoy es el día en que puedes conocerle y lo has estado conociendo. Si tienes dudas, Pastor Eduardo y su servidor estamos para servirles. Que este año sea un constante año de agradecimiento a Dios por su bondad y su amor leal.